y esta noche tenemos el gusto y el honor de inaugurar este espacio con Luis Zamora, a quien saludamos y le agradecemos por estar acá en Revuelto. Bueno, muchas gracias. Realmente es una deferencia que me hayan invitado al primer programa de ustedes. Bueno, porque nos parece interesante y nos parece que sos una persona referente como para pensar estos temas, porque nosotros imaginamos el después de Milei no como un mero cambio de gobierno, de que hubiera una coalición y este gobierno terminara por algún motivo, sino si podemos imaginar un futuro que realmente incluya a la totalidad de la población, a una gran parte de la población, que podamos pensar un mañana, que podamos tener otro tipo de desafío por delante como sociedad. Comentábamos al principio del programa que un poco la idea de este espacio también surgió cuando a fin de año el zapatismo propuso caminar hacia el día de mañana, y nos pareció que también era una linda manera de homenajear esa lucha y también de traerla hacia acá en momentos donde, bueno, parece tan pesaroso todo y cuesta tanto juntarnos, pero a la vez estamos a horas de algunos acontecimientos que quizás sean vitales como el paro nacional del próximo jueves. No sé si a vos te interpela de un modo especial esta medida de fuerza que de algún modo puede volver a juntarnos en las calles en la jornada de mañana y generar una muestra de fuerza importante. Sí, diría, escuchándote la introducción que acabas de hacer, bueno, es que están vinculados el después de Milei, que en algún momento se va a producir, con lo de mañana, lo de pasado y lo de todos los días, porque no es una cosa que uno tiene que construir para que llegue un momento en el cual, no, es de todos los días. Sí, desde ya, la convocatoria es un triunfo que se le haya arrancado a ese aparato traidor de la CGT, que realmente estamos muy acostumbrados a las cosas que ha hecho la dirigencia sindical, la gran mayoría de la dirigencia sindical, pero todo lo que dejó pasar este año y medio es grosso. O sea, que haya tenido que llamar a una medida de fuerza, que todavía se está viendo si quiénes de todos los burócratas van a terminar convocando y quiénes no, y qué sé yo. Pero hay que aprovecharlo, tiene que ser mañana la convocatoria de jubilados, como todos los miércoles, una vez más vamos a estar ahí y empujando porque ese lugar se pueda transformar. Está la posibilidad embrionariamente de un lugar de atención para que confluyan marchas, luchas, gremios, despedidos, asambleas barriales. Están empezando a ir, lo toman, alguna semana están, otra semana no. Puede ese u otro lugar, pero esa es una tarea impresionante porque hay que construir desde abajo. Se le arrancó la parada a la CGT, pero no confiar en nada, porque hasta mañana pueden decir está mal el tiempo, levantamos. Pero mientras tanto hay que aprovecharlo. Y hay que construir desde abajo, en los lugares de laburo, empezar a juntar luchadoras, luchadores. Han empezado a revitalizarse algunas asambleas. Ahí está la mesetada, como me dijiste al entrar. Efectivamente, tuvieron un primer impulso y después hubo como un reflujo, pero algunas siguen funcionando, se siguen viendo con menor cantidad, pero eso es muy importante, porque en un momento vuelve a haber y que esté funcionando es muy importante. Yo creo que todo está por construir desde abajo, sin dirigencia. Para nosotros eso es tantas marchas que hubo el año pasado y este año también, algunas convocadas por la CGT o por los rectores de la universidad, porque qué sé yo, terminan marchas masivas y nos vamos caminando y gente me dice, ¿y cómo seguimos ahora? Tenemos que depender a que los tres de nuevo se junten y nos convoquen, y por ahí pasan 6 meses. Bueno, es decir, uno ve marchas de centenares de miles y después terminan, ¿y cómo seguir? O sea, el no tener que depender de dirigentes es el gran desafío, no solo nuestro, y ahí, bueno, desde ya están los desafíos de el fondo al rojo vivo, la deuda, el extractivismo, la concentración de la riqueza, la extranjerización de la economía, bueno, y la podredumbre de la dirigencia político-sindical, ¿no? Que es una cosa, todo lo que es el Congreso, el Poder Judicial. Es decir, hay que, no diría refundar el país, porque refundarlo parece que, bueno, tenemos que construir un país opuesto a este. Uh-huh. Y eso hay que hacerlo de abajo. Tantas veces la gente miró para arriba buscando dirigentes. Hoy mira para arriba y no encuentra nada. Bueno, empecemos a mirar al costado, ¿no? Uh-huh. Está bueno. Bueno, hemos he omitido en realidad la presentación. Luis Zamora es un
reconocido luchador, un compañero, primer diputado trotskista de la Argentina, dirigente, no te gusta la palabra dirigente, pero bueno, de algún modo fundador de Autodeterminación y Libertad, un espacio surgido al calor de lo que fue la revuelta de 2001. Y preguntarte un poco por esta referencia que hacías a la CGT, a estas convocatorias y a tu propia historia personal en ese sentido. ¿Cómo es para vos también un poco esto de estar adentro y afuera de algún modo? Porque sos una personalidad reconocida, de algún modo alguno te podría pedir que seas ese dirigente que no querés ser, pero a la vez has tenido, digo, roles como dirigente, como diputado, como legislador. ¿Cómo vivís esa cuestión y cómo tratás de trasladarle esto a las militancias, de los que tratamos también de pensar ese mañana construido desde abajo? Bueno, tendría que hacer una referencia a un recorrido inicial y un cambio en mi militancia. Yo me siento muy orgulloso, siempre lo digo, me formé en el marxismo, en el trotskismo, en el PST, que luego fue el MAS. Tuvimos que cambiarle el nombre porque la dictadura nos impidió ese nombre. Y ahí me formé, y yo siempre lo reivindico porque creo que fue una formación muy... Ahora, en un momento dado, bueno, para no entrar en vicisitudes, pero más allá de muchos errores y cosas que uno reexamina, el reexamen que hice fue el de construir direcciones. Y esa es la clave del trotskismo. Por lo cual me di cuenta que estaba reexaminando, me estaba alejando de Trotsky, digámosle así. Sigo teniendo un gran respeto por todo lo que, no solo por Trotsky, sino también por la militancia trotskista, pero nos hemos, Autodeterminación y Libertad la formamos, no es una corriente trotskista, es una corriente socialista, marxista, pero no es trotskista. Es decir, no tiene como objetivo, no cree que la humanidad, el gran problema que tiene, es que no tiene una dirección revolucionaria y que tiene que construirla. Y que eso es lo que planteó Trotsky y vivió para eso. Y murió también por eso. Lo asesinó Stalin por eso. Bueno, nosotros no creemos eso. Entonces, creemos que el gran desafío que tiene la humanidad es autodirigirse, es organizarse y decidir todo desde abajo, tener dirigidos, no dirigentes, tener ejecutores, delegados, mandatados. Bueno, es un cambio contracultural, que no lo proponemos solo nosotros, hay todo un movimiento de asambleas, de autoconvocados que buscan espacios de construcción horizontales. Y bueno, ahí yo me encontré con que, claro, venía de ser visto como algo que realmente lo era parte de un equipo de dirección, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empezamos a volcar esa referencia y esa experiencia que llena de errores, y de lecciones, algunas aprendemos y otras no. Y bueno, estamos impulsando espacios de ese tipo, que creemos que es un desafío global, es decir, eso, el problema y que se agudiza en la medida que se descompone que el capitalismo, como lo estamos viendo esta semana. No es un Trump que pegó un manotazo en el escritorio, como dicen. Es la crisis del capitalismo y la crisis unida a la decadencia de Estados Unidos como potencia hegemónica. Entonces es una combinación que intenta revertir un sector de la dirigencia norteamericana pegando y disputando como sea. En ese marco, las instituciones están en decadencia, los poderes judiciales de todo el mundo, los congresos, los candidatos, las elecciones, toda una cosa fraudulenta, una y otra vez, cada vez más se llama a votar, si convencen a la mayoría de la gente que vaya a votar, al menos malo, que se tape la nariz, que mire que puede venir alguien peor. Ahora, por ejemplo, van a empezar a hacer la campaña, bueno, votemos todos para sacar a Milei como sea. Después hablamos. Sí, no te gustará Massa, no te gustará no te gustará el otro. Bueno, estamos hablando del paro de mañana, del jueves, ¿no? El partido más importante que tuvo la clase obrera como referencia política en los últimos 70 años, que es el PJ, está discutiendo internas, no cómo apoya el paro. Está discutiendo si la fecha, no la fecha, si el otro, en la provincia de Buenos Aires, donde vive el 40% de la población del país. Bueno, es un indicativo de la crisis y la decadencia. Bueno, obviamente que para que surjan cosas nuevas tiene que entrar en decadencia lo viejo, lo que no sirvió. Bueno,
estamos transitando ese camino. Uno desconfía bastante de esas frases tipo sobrecito de azúcar, pero viendo el contexto del extractivismo, esta crisis del capitalismo, hay una frase bastante conocida estos últimos años que dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Sí. ¿Cómo ves ese axioma, digamos? No, es una frase que sí, es de Zizek, que, bueno, es un poco escéptico, pero no quiero, lo que tiene un vínculo con la realidad. ¿Por qué? Porque el planeta está amenazado de destrucción por el capitalismo. Entonces, claro, y entonces la pelea contra el capitalismo ha sobrevivido a luchas extraordinarias de la clase obrera y de los pueblos, y entonces, claro, se dice, bueno, peleemos porque sobreviva el planeta, porque el capitalismo no vamos a poder derrotarlo, pero por lo menos que no destruya el planeta. Bueno, es una contradicción porque esa frase tan contundente de Rosa Luxemburgo, esa hermosa militante socialista de principios del siglo XX, de socialismo o barbarie, y llamémoslo como queramos, pero sí, si no enfrentamos y derrotamos al capitalismo, el capitalismo nos va a derrotar como humanidad y como ámbito de existencia. Entonces, está planteado así, claramente. Y como no tienen, la disputa es cada vez más feroz por los negocios de las empresas y de los gobiernos. China y Estados Unidos se están enfrentando en el mundo por disputa de territorios y de negocios, porque cada vez les cuesta más acumular capital. Entonces, la disputa es feroz y cada vez es más destructiva. La industria que más se ha desarrollado en los últimos, además de la tecnológica, ¿no? Corrámosla, es la armamentista una vez más. Y están todos los países de Europa armándose hasta los dientes, todos ajustando a sus pueblos para aumentar los presupuestos militares, porque la amenaza de Rusia, porque la amenaza de no sé de quién. Y sí, las guerras han empezado a volver. Nunca se fueron del todo, pero estas guerras de tipo potencia entre potencias, sí, hacía años que no había, desde la Segunda Guerra. Había invasiones tipo la de Irak, o el exterminio sionista en Palestina, ¿no? Que ella se ha agudizado, ha llegado a niveles de brutalidad que no había tenido. Bueno, justamente son guerras. Ahora, también hay rebeliones. Eso se habla poco. Vos hablaste de la gran revuelta del 2001 y hay luchas y hay rebeliones. En estos momentos en Turquía, por ejemplo, hay unas movilizaciones muy importantes con la juventud a la cabeza contra ese dictador sanguinario que es Erdogan. Y hay otros movimientos muy importantes en distintos lugares del mundo. El otro día decían, hay manifestaciones en Estados Unidos contra Trump. En varias ciudades hubo manifestaciones. El pueblo norteamericano nunca se moviliza. Bueno, no, ¿cómo? Viene del movimiento por el crimen de Floyd, que fue una movilización gigantesca, sacudió todo Estados Unidos con las mujeres a la cabeza y el pueblo pobre negro, que fue una movilización que sacudió, era seguida por todos los luchadores en el mundo. Bueno, es decir, hay procesos. Ahora, no aparece una referencia política como alternativa. No digo que tenga que aparecer al estilo de la izquierda clásica que aparece, sino que aparezca con un proyecto que impacte, estimule, que muchas jóvenes y trabajadoras y trabajadores y mujeres y hombres se sumen. Bueno, la rebelión de las mujeres mundial es probablemente, o sacamos probablemente, el proceso de movilización más importante de los últimos 10 años en el mundo. En Argentina tuvo un proceso muy importante que está de nuevo, había bajado y está empezando a recuperar fuerzas. Bueno, es decir, estamos llenos de elementos para pensar en miradas, para tener miradas pesimistas como para tener miradas optimistas, siempre partiendo de la realidad. Bueno, obviamente que los que luchamos y tratamos de transformar la realidad apostamos a energizarnos con los elementos que alimenten nuestro optimismo y nos hagan ver como posible una salida, ¿no?
Con lo que cuesta igualmente, digo, en principio organizarse y luego poder pensar ese más allá sin esa estructura o esa seguridad que da, sobre todo en un mundo donde parece que requiere respuestas globales también, ¿no? A semejante nivel de agresión y de locura. Sí, sí, los vínculos, esa vieja tradición del socialismo y de la clase obrera internacionalista sigue teniendo una vigencia enorme, porque sí, la necesidad de articular nace en el barrio, la fábrica, en la escuela, en un hospital, y es muy importante. A veces uno se piensa que es como tareas que, bueno, en algún momento llegarán las posibilidades de llevarla adelante, y es en realidad la de pensar mañana con quién puedo hablar en mi lugar de laburo o de estudio, con el cual juntarme para discutir cómo ir construyendo espacios así, espacios donde discutamos nosotros qué hacer. No esperar que el dirigente sindical que me convoque o el dirigente o el delegado inclusive de la escuela o del hospital, sino, che, vos y yo, juntémonos. Bueno, pero acá nadie quiere. Bueno, perfecto, pues ya vos y yo estamos. Bueno, vamos a hablar con otros, a ver, en el buffet, en el vestuario, en el recreo, en el momento en que se pueda conversar con o en los lugares de estudio hay más posibilidades, lógicamente. Bueno, que es, bueno, a ver, ¿cómo construimos espacios donde decidimos nosotros? Bueno, desconocer la deuda externa es una tarea que uno ve como lejana. Bueno, es que un pueblo pueda decidir eso. Bueno, ¿cómo empezamos a construir espacios de decisión donde podamos discutir si lo podemos lograr, cómo, si lo queremos o preferimos seguir como estamos? Bueno, esos ámbitos de construcción que dicen, no, bueno, pero si no hay con dirigentes. Y como uno se encuentra con luchadores y luchadoras muy valiosos, pero que siguen teniendo la idea de que hay que construir direcciones. En Argentina tenemos al FIT, que es una organización fuerte, y la vemos todos los días en luchas, compartimos luchas. Yo tengo una relación personal y nuestra agrupación también, muy de mucho respeto y de búsqueda de unidad constante con ellos. Y tenemos, la izquierda ha sido, la izquierda incluyéndonos a nosotros, ¿no? Y la izquierda más en general, la única fuerza política como espacio político que ha estado apoyando todas las luchas que se dieron contra Milei desde que Milei subió, en momentos en completa soledad, con asambleas barriales, con grupos de despedidos obreros de tal lado, de tal otro, con movimientos feministas o movimientos de diversidad, etcétera, pero como expresión política que se presenta con un programa, con ideas, y etcétera, para poner en debate. Algunos, bueno, síganos porque tenemos el programa, y otros debatamos todo y bueno, decidamos todo. Pero bueno, ahora, eso también crea un problema, porque claro, uno dice, pero tanta militancia tan valiosa que siga pensando del resto que tiene que ser conducido, que tiene que ser dirigido, y tenemos que construir una agrupación que la dirija y ganarnos el respeto para que nos sigan. Y uno dice, pero sacudámonos un poco y pensemos lo que estamos diciendo, cómo perder tanto potencial como que es el colectivo decida, se involucre, se comprometa, protagonice, en vez de estar pensando en seguir a quién sigo, a este o al otro. Bueno, no le vemos, la verdad, muchas salidas si no logramos construir espacios de este tipo. Y eso implica articular internacionalmente, regionalmente, desde ya, con tanto en común, ¿no? En la región, en América Latina, tanto en común que a veces hasta surge solo, porque, bueno, son peleas contraculturales, porque de chiquito nos enseñan que hay un jefe, que hay un dirigente, hay un director, hay alguien que sabe y hay alguien que no sabe, y el que no sabe tiene que seguir al que no sabe, al que sabe, consultarlo, todo. Y eso, bueno, no es siempre un obstáculo muy grande. Si encima vienen dirigentes para decirte, sí, está muy bien, lo que pasa es que tenés que elegir bien a quién, pero tenés que seguir a alguien, ¿sí? Eso desde ya. Siempre, toda la vida hubo dirigentes, hasta los animales tenían dirigentes. Bueno, toda una cosa que no tiene nada que ver con la realidad, no hay nada de natural ahí, es todo cultural, por lo tanto puede haber algo contracultural que construya otras formas de organización, ¿no? Luis, hablábamos antes de la tanda de cómo te llevabas con el zapatismo, pero
Digo, no, podemos no hablar de eso. No. Primero un saludo a Patricio Escobar, un saludo grande. Bueno. Te ha tenido de protagonista en varios. Sí, bueno, colaboré en todo lo que es muy valioso, toda la tarea que ha hecho y que hace. Bueno, no, a fines de los 90, en las búsquedas que estábamos, antes de formar Autodeterminación y Libertad, yo ya me había ido de lo que fue la corriente del MAS, del roquismo, y el zapatismo fue una de las cosas que miraba con atención, todo lo de caminamos preguntando, mandar obedeciendo, como dijiste vos, bueno, nos despertaba simpatía, lo que seguimos nosotros pensando siempre, y en Autodeterminación y Libertad lo hemos reafirmado más, es el tema de construcción en la clase obrera como el espacio que tiene el poder para enfrentar al capital y a los gobiernos, por el lugar en la estructura y bueno, eso la tradición del socialismo, que en eso, a pesar de toda la clase obrera y la fragmentación y todos los cambios que ha habido en la clase obrera, en algunos casos que ha crecido enormemente y en otros se ha reducido, pero en líneas generales en el mundo, especialmente con la incorporación de la clase obrera china, es enorme el poder que tiene. Seguimos, y de ahí empezamos, sí, lo seguimos con atención siempre el proceso, porque creo que ha enriquecido mucho por las cosas que señalé antes, pero seguimos bien, estamos en una construcción más clásica en ese sentido, ¿no? A partir ya de 15 años, yo le he perdido un poco el rastro. Lo seguíamos bastante, pero le he perdido el rastro. Pero siempre lo miramos con atención, ¿no? Sí, ellos han tenido un repliegue hacia los pueblos originarios de México, han armado el Consejo Nacional Indígena, están como bueno, también tiene que ver con su propia tradición y su entorno, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora hay como una reapertura otra vez al mundo, han hecho estos encuentros, los leo porque no me acuerdo el nombre completo, Encuentros Internacionales, Rebeldías y Resistencias. En diciembre del año pasado volvieron a como abrirse un poco, y bueno, están caminando hacia el día después. Y ahí plantean alguna cosa muy interesante que dicen de acá a 120 años, por ejemplo, no vamos a estar, pero el capitalismo necesita trabajadores, necesita consumidores, necesita productores, y todo eso, si el mundo no sigue funcionando, no va a poder estar, y nosotros tenemos que ver cómo llegamos a enfrentar todo eso. Siempre tiene una retórica muy particular para plantear esas cosas. Muy bien, exactamente. Pero digo, son todos afluentes en los que uno por ahí abreva para intentar pensar cómo se puede hacer esto. Preguntarte un poco cómo es en lo personal para vos esta novedad de tener un gobierno como el que tenemos hoy en día, que parece un retroceso brutal en un montón de luchas ganadas en estos años, porque también pensar que el 2001, más allá de que no se haya cristalizado y quedó como un lugar abierto a seguir explorando, me parece que esa agenda, que fue una agenda popular y muy potente, de algún modo ayudó a marcarle la cancha al gobierno kirchnerista, que tuvo que atender esas demandas sociales, lo que se habla de la famosa agenda de derechos, ¿no? y de inclusiones. Me parece que esa fue una agenda popular que el kirchnerismo supo tomar y capitalizar para sí. Pero digo, hasta ahí tenemos una forma de decir, bueno, aunque sea, organicémonos para conseguir mejores condiciones de vida, al menos por un tiempo, y no resignarnos a esta cosa tan brutal y bestial que plantea por ahí el mileísmo, o estas formas de la derecha tan desbocada. ¿Qué análisis haces de por qué llegamos hasta acá? Bueno, yo creo que los gobiernos anteriores le fueron sembrando el camino. Efectivamente, la rebelión del 2001 fue muy potente, quedó lleno de asignaturas pendientes, esa revuelta, y circunstancias de la coyuntura le dieron la posibilidad al kirchnerismo de, especialmente las mejoras en la economía mundial, favorables a Argentina en cuanto a los precios internacionales, el desconocer la deuda externa. Se suspendieron los pagos de deuda externa en Argentina. Tuvo 4 años sin pagar deuda externa. A los bonistas privados, ¿no? Que es la mayor parte de la deuda, al Fondo Monetario y a los organismos multilaterales, se les siguió pagando. Bueno, el kirchnerismo, sí, para sobrevivir toma
lee muy adecuadamente las banderas del 2001, especialmente derechos humanos, Fondo Monetario, deuda y una referencia de la participación general, global, que no tenía que ver con lo que se estaba construyendo del 2001, pero la mejora económica le permitió conducir ese proceso. Y claramente, y como no fueron cambios estructurales, eso fue volviendo poco a poco. Al mismo tiempo, como todos los gobiernos que no pueden dar ya satisfacciones económicas o continuar con mejoras económicas, empieza a tratar de dar por lo menos democráticas, y entonces los juicios, que fueron una conquista, una lucha de los juicios a los genocidas, pero la ley de identidad de género, matrimonio igualitario, esas son conquistas extraordinarias. La asignación universal por hijo. La asignación. Son derechos que se lograron conquistar y que nos tenemos que sentir orgullosos, porque la verdad que fueron logros, y defenderlos a rajatabla. Ahora, empezó a empezar a pagar en no hacer cambios estructurales. Cuando Cristina Kirchner en el 2011 dice vamos por todo, hay que profundizar el modelo, porque ve que tiene que referirse a ese tema de cómo se profundizan los cambios o si no se retrocede. Bueno, al año estaba poniendo el cepo en la Argentina, pues como no tomó medidas de fondo, empezó a retroceder. Galió hasta el 2015, pero ya perdió, estaba Scioli y Macri. Bueno, cualquiera que ganara, lo que venía era lo que vino. Bueno, o sea que, y después Macri, después Alberto Fernández. El entusiasmo que logró recuperar con el AI 2019, todos contra Macri. Bueno, ahora todos contra Macri, no discutamos, hay que sacar a Macri. Bueno, lo que podría, lo estoy comentando porque va a empezar, va a volver eso, pero nada más que hablando de Milei en vez de Macri. Bueno, por supuesto nosotros no acompañamos ese proceso, pero desde ya, y dijimos, no despertemos expectativas, no es que todos contra Macri y sin ver qué viene y para apoyar qué, no, para sacar a... Bueno, la descomposición institucional se fue agudizando. Después vino Alberto Fernández. Bueno, no vamos a hablar de Alberto Fernández, Massa, Cristina Kirchner. Ese terceto hizo un desastre con el pueblo argentino, y incluso porque puso en riesgo todo lo que vos estabas mencionando. Esos lugares que uno dice, bueno, la agenda del 2001 que extendida marcó un límite y dijo, esto no retrocedemos en esto. Y vino este monstruo. Medio país, o sea, medio pueblo, dijo cualquiera menos los que están. Es muy profundo. Al PJ le dijo eso. Y eso no fue los medios de comunicación y el mundo y no sé qué, y que le agarró una tara autoritaria a la mayoría del pueblo. Jóvenes de delivery se volvieron de golpe fascistas, y entonces yo me cansé de hablar, no me canso nunca de hablar, con pibes de la cadena Red, con pibes de delivery, peleándoles de lo que era Milei, y nosotros no llamamos a votar a Massa en ningún momento. Me decía, ¿usted está con Massa? No tenemos nada que ver con Massa, como diciendo, si está con Massa ni hablemos. No está con Massa, bueno, hablemos. Bueno, ese fue muy profundo, muy profundo, tanto que, por supuesto, ahora está en una situación, empezó a entrar en un momento ya de más fragilidad y de debilidad institucional de ese monstruo, violento, misógino, homofóbico, rastrero con el poder mundial y con el cholulo, con las figuras, y con una cosa. Bueno, hemos caído. Nos han llevado a tener que hablar de esta situación porque está esa persona, pero con el poder empresarial usándolo como quien usa una servilleta, ¿no? Y que cuando se ensucia demasiado la tira, ¿no? Bueno, pero lo que va a quedar, pues la hora que, después de Milei, que, bueno, ¿qué va a quedar? El PJ dice, bueno, implícitamente, no explícita, a veces casi explícitamente dice, bueno, y bueno, hay que ir aguantando, llegamos y le ganamos las elecciones. Y cuando ganemos las elecciones,
va a ser tan malo lo que va a dejar que cualquier cosa que hagamos siempre va a ser visto como mejor, vamos a poder empezar a tirar migas. Esa es la concepción de la dirigencia política. No está pensando en derogar la ley base, en cómo garantiza todos los derechos, reincorporar a todos los trabajadores despedidos, cómo vuelve a construir los sitios de memoria, cómo vuelve a defender la educación pública. No tienen proyecto ninguno, por eso Cristina Kirchner se está matando con Kicillof. Perdón. No. Porque no tienen proyecto. El dato de la época de los últimos años, el más relevante, es por supuesto los monstruos que terminaron en la Casa Rosada dirigiendo el país, ¿no? El otro es la crisis del PJ. El PJ, el partido que la clase obrera acompañó durante décadas, donde siempre nos encontramos dialogando, sí, muchachos, ustedes son luchadores, ustedes para delegado, para esto, pero para gobernar está el PJ, el partido nuestro es el PJ. Bueno, ese diálogo terminó. Lamentablemente terminó una parte votando a Milei, y otra tapándose la nariz, votando a Massa, pero sin creer en nada. Bueno, y hoy en día hay un diálogo abierto, ¿no? Porque ¿quién quiere volver a taparse la nariz? Volver a taparse la nariz, no, hay medio pueblo que ya no lo va a hacer. Y no lo pongamos en el lugar del fascista que no quiere matar. No es el fascista que no quiere matar. Es el que dice, ya no me gusta mucho este Milei. Jefe, ¿usted qué sigue diciendo? No, tal cosa. Bueno, sí, pero que no vuelvan lo que estuvieron, Ese el que no vuelva lo que estuvieron todavía sigue dándole de comer a Milei. Por eso Milei mantiene la referencia de que está contra la casta, porque eso, más allá de que no lo está y es parte de la casta y tranza con la casta y es lo peor de la casta, o está a la altura de lo peor, en el discurso trata de seguir mostrándolo, porque él sabe que vive de eso y de la inflación, ¿no? De los índices inflacionarios. Como los índices inflacionarios está ahí, bueno, nada, no se sabe qué va a pasar porque estamos, está agarrado del Fondo Monetario y de Trump. Uh-huh. Hoy está agarrado de eso, el mago de la finanza y el otro, el que con dinero o sin dinero, el capo de la economía y que sabía todo, está rogándole al Fondo Monetario y a Trump que le tiren unos mangos, porque sabe que no llega a octubre, si no. Ahora, si le tiran plata, no termina, puede durar, porque muchos ya lo dan por terminado. No se terminan las cosas así. Probablemente no tengamos un periodo que termine, cae Milei o empiece un camino de decadencia no, probablemente vayamos trastabillando y vamos a ver qué transiciones hay. En ese camino nosotros tenemos que construir todos los días. Es decir, quiero decir, todos los que buscamos construir un país alternativo a este, es decir, alternativo es opuesto a este, desde abajo y decidiendo todo desde abajo, con la cultura de los de abajo, es decir, con los pueblos originarios, con las asambleas contra el extractivismo, las asambleas barriales, con las asambleas en las fábricas, en las docentes, en los hospitales, con el hospital, en la lucha del Laura Bonaparte, que mañana otra vez le pegaron un saque, ahora cerraron las residencias. Sí. Mañana a la 1 hacen una convocatoria. Uh-huh. O sea, unas horas antes de la marcha, de la movilización, o sea que se pueden palmar esas dos cosas. Es una lucha muy, muy importante que se juega mucho en esas luchas, porque además han dado una pelea muy valiosa. Como en todos los lugares, todavía se aglutinan luchadores y luchadoras muy valiosos que todavía no llegan a ser una referencia marcando caminos, ¿no? Pero esos decenas que están peleando en el Hospital Bonaparte, no quiero hablar de los centenarios, que hay centenarios que están, pero ahí está UPCN, por ejemplo. Y bueno, el drama de tener UPCN, por eso se le pegó un golpe muy fuerte a Milei en octubre cuando intentó cerrarlo, cuando empezó con los dispositivos de internación y todo, la guardia, etcétera, se le paró. Pero inmediatamente toma el control de la lucha la dirigencia sindical, tanto UPCN, en otro lugar ubico a ATE, pero ATE es una crisis la de ATE, porque arrastra peleas entre ellos, desilusiones, el gran proyecto alternativo a la burocracia que terminó matándose entre ellos, con problemas de plata, bueno, etcétera.
claro, esa gente, por ahí hay gente valiosa de allá, pero bueno, pero esto es lo de todos los días. En ese camino nosotros tenemos, van surgiendo gente que da un paso adelante, que da un paso adelante. Esa gente que da un paso adelante, la gran tarea que creo que tenemos es la de, no de ponernos adelante del resto para que nos siga, sino la de dar un paso adelante para estimular al resto que se organice y decida por sí. Esa es la tarea de una red. Vos me decías, como una persona conocida, yo he sido, bueno, justamente, que tenga alguna incidencia en justamente impulsar procesos asamblearios. Cuando electoralmente, por ahí te dice, bueno, ya preséntese, jefe, tiene que volver, esas cosas. Estoy todos los días luchando, militando. Bueno, si de algo sirve, es justamente contagiar la lucha por construcción de espacio. Eso se construye, como lo sabemos todos los que se han... Está lleno, porque al haber crisis de dirigentes, ha surgido mucho movimiento autoconvocado. Uh-huh. Porque claro, se mira para arriba, no hay nada, bueno, algo hay que hacer. Y entonces, no olvidemos la lucha de los docentes en Misiones, que el año pasado, a principio de año, sí, que fue impresionante esa lucha. Desconocieron lo que firmó Cetera, el gremio de Cetera en Misiones, y se organizaron de forma tal, no, los que mandamos somos nosotros, y empezaron a ganar la simpatía lo cuento para la audiencia, lo recuerdo, lo refresco. Ese proceso se dio y se terminó ganando. Bueno, no es que se está llenando el mundo de procesos así, pero sí se está llenando de búsquedas así, uh-huh, donde hay grupos que empiezan a dar pasos en ese sentido, y eso, cómo unirlos y articularlos, es una tarea que lo potenciaría, y es un gran desafío. Sí, sin duda tenemos una memoria muy rica en ese tipo de luchas, una memoria y un presente muy rico en ese tipo de luchas, pero bueno, a veces cuesta dimensionar si eso alcanzará, ¿no? No, bueno, será el camino. Por ejemplo, estaba siguiendo, ya hace un mes, los resultados electorales en Alemania. Bueno, porque el mundo se está, es decir, avanza a la derecha, no, hay polarización. Es decir, hay un polo hacia la derecha y hay un polo hacia posiciones más democráticas. Las dos cosas se están dando. Algunos dicen que es un poco asimétrica esa polarización porque está más fuerte el polo de derecha. Sí, porque logra triunfos para gobernar. Pero al mismo tiempo no se instala y no es el fascismo. Porque el fascismo suprime las elecciones y se terminó. Desde ya, y no es Hitler y no es Mussolini, pero es importante, parece mentira, pero es importante decirlo, porque no estamos acá hablando y estamos diciendo lo que es Milei y lo que pensamos de Milei y bueno, y el que lo defiende y el que no lo critica y Milei no puede venir a matarte, es decir, ni tiene un campo de concentración donde empieza destinado, no digo que no lo quisiera, no sé, pero claro, esos proyectos políticos, incluso los más avanzados como por ejemplo los de Bolsonaro en Brasil, terminaron derrotados electoralmente, y si bien intentó una cierta cosa que no se sabe bien qué terminó siendo lo del Plan Alto, pretendió esa movida, pareció interrumpir el gobierno de Lula, pero era evidente que no tenía fuerza. Bueno, o sea, en el mundo, y decía algo de las elecciones en Alemania, porque la izquierda duplicó sus votos. La derecha tuvo una elección muy importante, pero la izquierda duplicó sus votos. En los jóvenes el 25% votó a la izquierda, y en las mujeres jóvenes el 30%. Después, promediando gente de más edad, terminó en el 10%, pero duplicando sus votos. Si ese ritmo de crecimiento se mantiene, tiene el 20 o el 25% en una próxima. Bueno, esto es lo electoral, pero quiero decir, eso sirve también como estímulo, porque el hecho de que la izquierda tenga un resultado electoral, lo electoral es un camino muy complementario, es un error despertar expectativas ahí, porque cualquiera sea lo que gane y lo que pueda lograrse, si uno logra una banca ahí tiene un valor, porque bueno, uno puede usarla para difundir ideas, para tener cierta repercusión y para apoyar luchas afuera, pero si tiene la cabeza afuera, no adentro. Si tiene la cabeza adentro, está listo, porque está listo, lo ganó el régimen, lo ganó la institución, ¿no? Y aparte en ese caso reponer algo que vos también sostenés, que es el tema de los mandatos revocables, ¿no? Que esa misma cuestión colectiva que lleva en tal caso al electoral pueda tener ese mandato sobre quien... Gran tarea, ahí murió la democracia, cuando se suprimió el derecho a revocar un mandato, y la democracia pasó a ser
derecho a elegir, pero no a sacar. Cuando se perdió ese derecho, porque ese derecho estaba, tanto que queda en muchas constituciones, está, nadie lo usa. En la ciudad de Buenos Aires, la constitución de la ciudad tiene el derecho a revocatoria. Claro. En Córdoba hay derecho a revocatoria, aquí lo usan, porque todo el mundo sabe que ese es un mecanismo lleno de obstáculos que no. Ahora, el derecho, como un tema cultural, que los pueblos tienen derecho a sacar al gobernante que está. Por ejemplo, hoy, hacer un plebiscito. Hagamos un plebiscito. ¿Sigue Milei o no sigue? El pueblo tendría derecho. ¿Por qué claro. no podría tener derecho? Y bueno, después vemos quién gana, si no gana, si gana. Por ahí hay muchos que se tapan la nariz, sigue Milei, o muchos se tapan la nariz para que no siga. Bueno, no sé. Lo que está claro es que no parecería ser que haya un sector grande que se entusiasme con un proyecto. Bueno, eso no es que lo tenga uno. Eso se construye. Eso se construye, por eso y se construye en todas las movidas que hay, especialmente en las más potentes que ha habido. Las feministas ha sido desde Ni Una Menos del 2015 fue una cosa impresionante porque eso arrancó desde abajo, autoconvocado, sin dirigencia. La mayoría de las mujeres que se movían y los hombres, ¿no? También en apoyo. No sabían quién convocaba, ni qué dirigente, ni quién hablaba. Era tan... Bueno, después se logró el derecho a interrumpir el embarazo claro. como parte de ese... O sea, hubo éxitos concretos, ¿no? Y eso es otro triunfo histórico, pero ese bien claramente fue un hecho desde abajo, logrado de la lucha de las mujeres, ¿no?